creer en la palabra. Bendito sea el Señor. Saludo en esta mañana a todos los hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. A los amigos que están con nosotros también, Dios les bendiga. A todos los que siguen la transmisión de nuestra escuela dominical, que el Señor les bendiga de manera muy especial en esta hora. Vamos a mirar la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vive Cristo para siempre, aleluya. Capítulo 2, vamos a leer dos versículos muy conocidos por todos nosotros. En especial leemos el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Padre que estás en los cielos, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos concedes la oportunidad de estar aquí, de estar en tu casa, en tu presencia, de disfrutar de tu bendición, Señor. Te pido que nos ministres a través de tu palabra, que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada, nuestras vidas sean bendecidas a través de la misma, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía, que cumpla el propósito para el cual tú la envías, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, amado hermano, no dejando de alabar y de glorificar el nombre precioso del Señor. Aleluya. Bueno, damos gracias a Dios por su misericordia. Hoy ya se dio inicio también a la escuela dominical de los niños. Ellos estaban ya esperando también con ansia sus clases dominicales. Agradecemos a Dios por todos los maestros, los hermanos que están con ese corazón dispuesto también para enseñar a las nuevas generaciones, como es el lema, nuestro lema de trabajo en este año, Generaciones 2025. Y de verdad que es muy importante la escuela dominical porque ahí se les enseña a ellos también la palabra del Señor. Así que le motivamos a traer sus niños a la escuela dominical para que reciban las instrucciones bíblicas. Bendito sea el Señor. Yo creo que la gran mayoría de los que tenemos la oportunidad de servir al Señor hemos tenido o tuvimos la bendición de pasar por la escuela dominical. Aunque mis padres no iban a la iglesia, pero tenía una tía que era cristiana y me llevaba porque ella asistía y el hijo, ella tenía un niño que era de mi edad y éramos además de familia, muy amigos. Y por estar cerca de él, pues yo me iba con él también a la escuela dominical. Me acuerdo que era una pequeña, una sencilla enramada de hojas de palmas de coco. Y hay un piso de tierra y ahí nos reuníamos para recibir la palabra. Si un maestro pudiera entender el poder de la palabra y saber lo que hace la palabra, usted y yo preocupémonos por dar la palabra, que la palabra no vuelve vacía. Esa palabra que se siembra en los niños, que se siembra
en una persona, esa palabra no se pierde, es una bendición. Y bueno, también antes de las clases dominical, los niños primero están en sus clases de inglés. Y tenemos una buena cantidad de niños que reciben esas enseñanzas que son muy importantes también. Y aprovechar esa disposición, esa capacidad de aprendizaje que tienen los niños para que pues puedan seguir aprendiendo y tengamos aquí un semillero de bilingües, que cuando haya la necesidad de exportar a otros países de habla inglesa podamos contar con todos esos niños que Dios está preparando y está capacitando también. Qué bueno es el Señor. Vamos a compartir la palabra o vamos a estudiar la palabra bajo el título Los privilegios del cristiano. Los privilegios del cristiano, porque servir a Dios nos ha traído muchísimos privilegios. Servir a Dios nos ha traído muchísimas bendiciones. Ser cristiano, entregar el corazón a Cristo, servirle al Señor, hermano, es una gran bendición porque nos da una cantidad de privilegios importante. Un privilegio es una ventaja exclusiva o especial que goza a alguien, una ventaja que se le da por sus méritos, por sus capacidades, por sus logros. Y esos logros, esos méritos, lleva a esa persona a disfrutar de un privilegio, de una ventaja exclusiva, especial. Alabado sea el Señor. Pero también un privilegio se puede conceder o se puede dar sin atención a los méritos. O sea, hay privilegios que vienen por méritos y hay privilegios que vienen sin méritos. Hay privilegios que se reciben no por méritos, sino por gracia. Y los privilegios que vamos a mencionar en esta mañana, que hemos recibido como hijos de Dios, los hemos recibido de parte de Dios. Y hemos recibido y disfrutamos esos privilegios, no por méritos propios, no porque nosotros mereciéramos esos privilegios, simple y llanamente disfrutamos de esos privilegios por gracia. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el favor de Dios para con nosotros. Aleluya, disfrutamos de estos privilegios que Dios nos da. Por eso miramos en esta carta que el apóstol Pedro emplea varios conceptos para hablar de los privilegios que son otorgados al cristiano por la gracia de Dios. Reitero, privilegios que son otorgados a nosotros, que disfrutamos de ellos, pero los disfrutamos por la gracia de Dios. Usted puede también a partir de hoy, amigo, amiga que está con nosotros, también comenzar a disfrutar de esos privilegios que los que le hemos entregado el corazón a Cristo estamos disfrutando hoy. Y el apóstol Pedro menciona esos privilegios que hemos recibido por su gracia. En el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Aquí encontramos el primer privilegio que usted y yo disfrutamos como cristianos. Somos linaje escogido. Amén. Esa palabra es muy importante. Usted y yo no somos cualquier linaje. La iglesia no es cualquier linaje. El creyente no pertenece a cualquier linaje. Nosotros somos un linaje escogido.
Dígale al que está a su lado, usted pertenece a un linaje escogido. Aleluya. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Mire que en la palabra de Dios el concepto de linaje escogido se refiere a las personas o a un grupo de personas que Dios ha seleccionado para cumplir un propósito específico. Hay personas que Dios ha escogido porque quiere a través de ellos cumplir un propósito especial, un propósito específico. Y tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras, como el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob. Usted ve que Dios escoge a Abraham, pero Dios lo escoge con un propósito específico, con un propósito especial. Dios quería crear una nación para él, un pueblo para él. Y es precisamente de los lomos de Abraham que va a escoger ese pueblo, va a levantar esa nación. Y por eso Dios es específico con él. Lo llama a salir de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres, a la tierra que él le iba a mostrar. O sea, Dios lo había escogido y iba a hacer con su vida algo especial. Pero él tenía que salir de su tierra, tenía que salir de su entorno familiar. En medio de las circunstancias en las que él vivía, Dios no iba a realizar con su vida lo que él se había propuesto hacer. Siempre que Dios quiere hacer algo con alguien, siempre que Dios escoge a alguien, siempre que Dios quiere cumplir un propósito específico con la vida de una persona, la persona tiene que estar también dispuesta a hacer ajustes en su vida, a renunciar a ciertas cosas y comodidades para Dios llevar a cabo el propósito que tiene con la vida de esa persona. O sea, si yo no estoy dispuesto a ajustarme al propósito de Dios, a encajar en el molde que Dios ha hecho para colocarme en él y hacer de mi vida o hacer de mí la persona que él quiere hacer, Dios no va a poder llevar a cabo ese propósito. O sea, Dios escoge. Usted mira que a todos los que Dios escogió, eligió para llevar a cabo a través de su vida un programa, un proyecto, un propósito, esa persona tuvo que hacer ajustes. O sea, no fue que Dios lo llamó y ya estaba listo para cumplir lo que él quería hacer. Dios siempre llama vasijas imperfectas. O sea, nadie llega ya listo para Dios decir, nosotros no llegamos al Señor y el Señor dijo, bueno, ya está listo, no necesita nada. No, la Biblia dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, fue lo que Dios escogió. O sea, Dios no escogió la perfección del mundo, Dios escogió lo que estaba desbaratado. Nosotros no salimos, Dios no nos sacó de una cuna de oro, Dios nos sacó de una cantera, Dios nos sacó de la miseria, Dios nos levantó de la basura del pecado. Fue de allá que el Señor nos sacó, alabado sea el Señor, y estamos aquí y ahora Dios espera. O sea, Dios nos muestra lo que va a hacer, lo que quiere hacer a través de nuestra vida, pero Él espera ajustes de nosotros. Mira, hay muchas personas con las que Dios no ha podido hacer lo que se ha propuesto, porque la persona no ha hecho ajustes. Porque a veces uno quiere servirle a Dios, pero a su manera.
Y decirle a Dios, bueno Dios, yo entiendo que usted quiere hacer algo conmigo, pero yo tengo mis propios puntos de vista. Yo tengo mis propias ideas. Yo le voy a servir, pero con estas condiciones. Yo voy a cumplir su propósito, pero con estas condiciones. Entonces Dios dice, no podemos trabajar. Porque no es el barro el que le dice al alfarero cómo lo va a hacer. Es el alfarero el que escoge el barro y lo hace a su manera. Entonces yo no puedo decirle al Señor, Señor, es que yo necesito que usted haga de mí esto, que usted haga de mí aquello, que usted me haga de esta forma, que usted me haga de esta manera. Dios va a decir, un momento, Mario, un momento, vamos despacio. Bájele a esa velocidad que usted lleva. No se olvide que aquí el barro es usted. Y el alfarero soy yo. Entonces yo soy el que voy a formar del barro la vasija que yo quiera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted ve que Dios escoge a Abraham. Dios tenía un propósito con él, tenía un propósito con su descendencia. Lo entendió las futuras generaciones, Isaac, lo entendió Jacob y lo entendió todo su pueblo. Ellos habían sido seleccionados por Dios para cumplir un propósito específico. Eso significa linaje escogido. Hermano, usted hace parte, yo hago parte del linaje escogido. Usted no está aquí por accidente. Usted no está aquí solo porque no, yo no sé, ni sé por qué estoy aquí. Bueno, Dios le está diciendo que usted está aquí porque usted es un linaje escogido. Usted pertenece al linaje escogido. Y esta verdad es la que el apóstol Pedro afirma en este pasaje que hemos leído, donde él identifica a los seguidores de Cristo como linaje escogido. Yo soy linaje escogido. Mire que a diferencia de las personas que desobedecen a Dios, a diferencia de las personas que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, esas personas son designadas, dice la Biblia, para ira, por no obedecer al Señor. O sea, el no obedecer a Dios, el no ajustarnos al propósito de Dios, es peligroso. Mire lo que dice el verso 8 de este capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales, aleluya, los cuales fueron también destinados, a lo cual también fueron destinados. Entonces mire que el no obedecer, nosotros nos gozamos en Dios. Para nosotros Cristo es precioso. Para nosotros el Señor es maravilloso. Para nosotros la palabra de Dios es hermosa. Amamos la palabra. La palabra es viva, es eficaz, es importante para nosotros y es fundamental en nuestra vida. Pero para el que no obedece la palabra, para el que no cree a la palabra, esta palabra se convierte en una piedra de tropiezo. La persona que no obedece a la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Cristo, así como usted y yo estamos destinados como para ser un pueblo elegido, escogido por Dios, lamentablemente el que no obedece a la palabra está destinado para ira. Y es lo que dice el verso
El verso 8. En cambio, la iglesia, usted y yo, somos un pueblo elegido, escogido para salvación. ¿Cuánto hemos sido escogidos para salvación? Hermano, usted y yo estamos aquí porque Dios quiere llevarnos al cielo. Usted y yo estamos aquí porque Dios quiere que seamos salvos. O sea, usted no debe dudar de su salvación. No debe decir, bueno, ¿será que Dios quiere que yo sea salvo? Si Dios anhela que yo sea salvo, Él hará algo para que yo sea salvo. No, lo que Él tenía que hacer para que usted y yo seamos salvos, ya lo hizo. Y usted y yo estamos aquí porque Dios quiere que seamos salvos. Mire lo que dice el verso 2 del capítulo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. O sea, Dios nos tiene aquí para que seamos salvos. Dios me tiene a mí aquí en la iglesia para que yo vaya al cielo, para que cuando Él venga por su iglesia me pueda ir con Él. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. O sea, si no soy salvo es porque no quiero ser salvo. Usted y yo, si no somos salvos, es porque no queremos ser salvos. Amigo, usted está aquí. Usted dirá, es que me invitó el hermano fulano, me dijo mi esposa que fuéramos, miramos una transmisión y quisimos ir a conocer la iglesia y estar en el culto. Pero sabe que Dios ha usado todos esos medios para tenerlo a usted hoy aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que usted siga siendo un hijo de ira. Dios lo ha traído aquí, amigo y amiga, porque Él los ha escogido también para salvación. No salga de este lugar sin recibir esa bendición que Dios ha destinado para usted. Usted está aquí para ser salvo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, disfrutamos del privilegio de ser linaje escogido. El segundo privilegio que el apóstol Pedro nos menciona en el texto que hemos leído es que también somos real sacerdocio. O sea, somos linaje escogido, pero también somos real sacerdocio. Aleluya. Esto es importante. Mire que este concepto de real sacerdocio se obtiene de Éxodo capítulo 19, el verso 6. Dice: y vosotros, hablándole el Señor a su pueblo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Oiga esto, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa era la palabra que Moisés tenía que transmitirle al pueblo. Ustedes son un sacerdocio y no cualquier sacerdocio. Él les dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes. O sea, no solo eran sacerdotes, era un sacerdote real, porque le servían al rey. Por eso él dijo: ustedes me serán un reino de sacerdote, aleluya, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, usted y yo sabemos que Dios había escogido y escogió a Israel para que fueran ese reino de sacerdote y de gente santa, para que fueran esa luz en medio de las tinieblas, para que Israel pudiera guiar a las naciones gentiles a Dios.
para que, y Dios les especifica, ustedes me serán un reino de sacerdotes y serán gente santa. Pero lamentablemente Israel no cumplió con esa orden de Dios. Israel no cumplió con ese propósito. Alabado sea el Señor. Y podemos ver que Israel perdió ese privilegio de ser ese reino de sacerdote y gente santa. Lo perdió por causa de la apostasía, por causa del pecado, por causa de sus líderes religiosos que se volvieron líderes perversos, por causa de sus líderes políticos que guiaban la nación, que se entregaron al pecado a tal grado que cuando llegó el Mesías no lo reconocieron, sino que más bien lo crucificaron, mataron al Mesías. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces Dios escogió otro Israel. Ya Israel, el Israel que conocemos, tendrá su trato de Dios en un momento especial. Pero Dios escogió a la iglesia como un reino de sacerdotes, alabado sea el nombre del Señor, para servirle al Señor. Ya Dios tendrá su trato especial con Israel, pero ahora, amados hermanos, la iglesia es un sacerdocio real que se mantiene unido al Rey. Entonces usted y yo ahora somos parte de ese reino de sacerdotes. Tenemos el privilegio de un sacerdocio real. ¿Por qué? Porque le servimos al Rey. Amén, porque le servimos al Rey. Alabado sea el Señor. Mire que en épocas del Antiguo Testamento las personas no se podían acercar directamente a la presencia del Señor. Había un sacerdote. El sacerdote era ese mediador, pudiéramos decirlo así, entre Dios y los hombres. El hombre se acercaba al sacerdote con su ofrenda, y era el sacerdote el que presentaba esa ofrenda delante de la presencia del Señor, y Dios aceptaba la ofrenda, alabado sea el Señor, y perdonaba a la persona que había pecado, que le había fallado a Dios. Pero hermanos, con la victoria de Cristo en la cruz, eso cambió. Con la victoria de Cristo en la cruz, eso terminó. Y ahora el hombre no necesita un sacerdote como mediador para acercarse a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora el hombre puede acercarse directamente y sin temor a la presencia de Dios. Hoy usted y yo podemos entrar, porque en el tabernáculo solo estaba el sacerdote. Estaba en el atrio, estaba en el lugar santo, y al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. El ciudadano común y corriente podía llegar solo hasta la puerta del atrio, y ahí traía su ofrenda y se regresaba. Pero con la muerte de Cristo en la cruz, eso terminó. Ahora usted y yo podemos llegar al atrio, podemos avanzar al lugar santo sin ningún problema, y podemos entrar al lugar santísimo sin ningún problema y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos del pueblo común. Ahora usted es un sacerdote, y como sacerdote tiene la libertad de entrar a ofrecer su sacrificio a la misma presencia del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Entonces mire que ahora como sacerdotes, usted ya no es del pueblo común. Usted hace parte del sacerdocio real. Sí, hermano, usted es un sacerdote. Alabanzas al Señor. Entonces ahora nos podemos acercar con libertad a la presencia del Señor, pero como sacerdote, el sacerdote él podía entrar, pero una de las responsabilidades que el sacerdote tenía era traer a otros a la presencia de Dios. Usted y yo ahora somos sacerdotes. Podemos entrar con libertad a la presencia de Dios, pero tenemos la responsabilidad también como sacerdotes de Dios de traer a otros. De traer a otros. De acercar a otros a la presencia del Señor. Mire la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, verso 18 al verso 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, la función nuestra, la responsabilidad nuestra como sacerdocio real es acercar a otros para que se reconcilien con Dios. O sea, el Señor nos dio a nosotros el ministerio, no de la discordia, no de la división, no de alejar a la gente de Dios, no de apartar a la gente de Dios. Nos dio el ministerio de reconciliar a la gente con Dios. O sea, es mi deber servir de puente para que aquel que está enemistado con Dios se reconcilie con Él. Que mi estilo de vida sea un modelo a seguir. Que mi estilo de vida sea un ejemplo digno de imitar. De tal manera que los que están enemistados con Dios se puedan reconciliar con Él. Puedan acercarse a Él. Aleluya. Entonces mire que somos un pueblo escogido, pero también somos real sacerdocio, porque le pertenecemos al Rey y le servimos al Rey. Otro privilegio que nos menciona el apóstol Pedro en el verso 9: linaje escogido, real sacerdocio. Y otro privilegio que tenemos es nación santa. Ese es otro privilegio que tenemos como cristianos: ser un pueblo santo, vivir una vida de santidad. Amén, porque vivir una vida de santidad o ser una nación santa, un pueblo santo, eso no es fácil. Y es un privilegio que hemos recibido de parte de Dios, una gracia. Esa obra de santificación la ha obrado el Señor en nosotros a través de su Espíritu Santo. Cuando usted y yo, como decíamos anteriormente, nosotros llegamos desbaratados.
Sí, si cada hermano comenzara a contar cómo llegó a la iglesia, más de uno de aquí sale corriendo. Pero llegamos desbaratados, vueltos nada. De pronto cuando nadie daba nada por nosotros, el Señor nos escogió, nos atrajo a Él. No nos rechazó, no nos despreció. Tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y entonces nos acercamos a Él. Y el Espíritu Santo comenzó un trabajo extraordinario en nosotros. Fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Le dijo: a usted le es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. O sea, para entrar al cielo, a usted le es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Si era un maestro. Y él le dice: ¿cómo sucederá esto? ¿Acaso voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? El Señor le dijo: no, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, esa es su naturaleza. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice: el viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno no puede describir al viento y decir: a ver, el viento es de color amarillo, ese aire que está es de color rojo. No podemos describirlo. No lo vemos, pero sí lo sentimos. Usted y yo sentimos. O sea, no vemos al viento, pero vemos sus efectos. Vemos lo que hace. Vemos cómo mueve las hojas de los árboles. Vemos cómo el aire pega en nuestro rostro, en nuestro cuerpo. Vemos sus efectos. Eso pasa con la persona que llega al Señor. ¿Qué sucede con el hombre y la mujer que de verdad le abre su corazón a Cristo? No, en la iglesia tienen un cuartico especial y luego que hace la oración lo llevan allá. ¿Usted ha visto esas personas que se le hacen detrás? Le estoy contando cosas que dice la gente. Cuando usted pasa al frente hay personas que se hacen atrás con un lápiz y un cuaderno. Sí. Bueno, esos que están ahí, luego a usted se lo llevan y lo meten por ahí en un cuarto oscuro. Y allá en ese cuarto oscuro, bueno, allá le lavan el cerebro, todo, y usted de ahí sale ya siendo como ellos. Tan sencillo. No, los hermanitos que pasan aquí al frente cuando un amigo pasa, simplemente es para tomar sus datos y seguir orando por usted, no más. A nosotros tampoco nos lavó el cerebro el pastor, ni los hermanos de la iglesia. El pastor no puede cambiar a nadie. Los hermanos de la iglesia no pueden cambiar a nadie. El único que puede cambiar al hombre es Dios. El único que puede cambiar el corazón del ser humano es el Señor. Entonces, cuando la persona viene a Cristo y le entrega su corazón, el Espíritu Santo toma posesión, toma control. Eso es algo extraordinario. Usted ve a Dios obrando en la salvación del hombre de una manera extraordinaria. Jesús dijo: nadie viene a mí si mi Padre no le trajera. Entonces, en su vida y en mi vida ha sucedido un proceso extraordinario. El Padre nos escogió y nos trajo. Hasta ahí. El Padre no nos podía comprar, porque no fue Él el que murió por nosotros en la cruz. Entonces nos trae y luego viene el Hijo, que es el que tiene el poder para comprar, y dice: ajá, yo lo compro. Porque la Biblia dice que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Entonces el Hijo nos compra, me pertenece, ahora es mío. Por eso dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y después que el Hijo nos compra, ahora viene el Espíritu Santo. O sea, ahora es la parte de Él.
Y el Espíritu Santo es el que toma posesión del recién convertido. Y por eso Jesús dice que era necesario nacer de nuevo, y ese nacimiento el que lo obraba era el Espíritu de Dios, el que santifica al creyente. Usted y yo hemos sido santificados por la obra preciosa del Espíritu de Dios en nuestra vida, por la obra extraordinaria de la palabra. Entonces el Espíritu Santo el que toma posesión de esa casa y comienza a limpiarla. Usted se imagina cuando el Espíritu de Dios llegó a su vida, llegó a mi vida. Oye, comienza como cuando la hermana, el hermano compra una casita y le dice: bueno, mija, yo compré la casa, ahora usted mire a ver dónde van los muebles, dónde van los cuadros. No se ponga a pelear cuando de adornar la casa se trata, hermano. Usted nomás esté pendiente donde hay que mover una cosa, donde hay que mover otra, porque la encargada de decir dónde va cada cosa es ella. Entonces el Espíritu de Dios llega a la vida de la persona y comienza a limpiar, a barrer, a sacar todo el mugre, todo el susto, todo lo que no sirve, y comienza ese proceso de limpieza. Por eso usted ve que la palabra dice que ese espíritu que había salido de la vida de esa persona vuelve y encuentra la casa vacía, y la encuentra barrida, la encuentra adornada, la encuentra limpia, porque es lo que hace el Espíritu de Dios cuando llega a la vida de una persona. Si el Espíritu de Dios está en mi vida, si Dios de verdad está en mi corazón, yo no puedo seguir siendo el mismo. O sea, si de verdad yo me convertí al Señor, yo tengo que haber cambiado, hermano. No que sea perfecto, porque perfecto no hay nadie, pero vamos en un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mi vida, y mi vida no puede seguir siendo la misma. Esa persona que usaba términos soeces, vulgares, esa persona ya no existe. Por eso dice que el Espíritu no es cualquier Espíritu, dice el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en mi vida, hermano, en mí va a haber un deseo de vivir una vida de santidad. Sí, va a haber un deseo. En mí va a haber un anhelo de ser diferente, de procurar cada día ser mejor, de corregir cosas que sé que están en mi corazón, que están en mi vida, que no agradan a Dios. Y ese mismo Espíritu que está en mí me va a decir: esto no sirve, Mario, esto hay que sacarlo, esto hay que corregirlo, esto no. Y va a estar siempre en mi vida ayudándome a vivir una vida de santidad, porque sin su ayuda no se puede. No se puede. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces usted ve, volvemos a Israel. Israel perdió por un tiempo ese gran privilegio de ser ese pueblo único, ese pueblo exclusivo, ese pueblo santo, por su incredulidad, por su pecado. Pero en el futuro, como dice la palabra, aceptarán al Mesías y recibirán bendición de Dios. Todo eso está en Romanos capítulo 11, que no vamos a entrar en detalles en esa parte. Pero entonces mire que Dios ha reemplazado esta era de la gracia a esa nación con la iglesia. Y Dios espera de nosotros como iglesia que vivamos en santidad. O sea, la iglesia no debe olvidar que vivir en santidad es uno de sus privilegios y sus deberes. O sea, vivir en santidad es un privilegio. ¿No le parece que vivir en santidad es un privilegio? Vivir para Dios es un privilegio. Vivir haciendo lo que Dios quiere que yo haga, hermano, eso es un privilegio. Y es nuestro deber.
Ahora, ese privilegio no solo involucra nuestra parte interna, sino también nuestra parte externa. Porque esa santidad, esa obra que el Espíritu de Dios está obrando en mi interior, eso se exterioriza. Como cuando alguien tiene fiebre y le ponen pañitos y una cosa y la fiebre es más alta y dicen, no, algo está sucediendo. Para que se manifieste esta fiebre de señal de que algo internamente está mal. Entonces la fiebre está exteriorizando lo que está sucediendo por dentro. Así pasa con una vida de santidad. Porque la vida de santidad comienza por dentro. Y cuando de verdad se está viviendo una vida de santidad en el corazón, hermano, eso se ve por fuera. Eso se ve por fuera, eso se exterioriza. Mire, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 7, verso 1, mire lo que dice. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Aleluya. Capítulo 7, verso 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Él le dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Una de esas pocas están en el verso 16 hasta el verso 18 del capítulo 6. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, eso es una promesa, una bendición. Somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, otra promesa, habitaré, otra promesa, andaré entre ellos, otra promesa, seré su Dios, otra promesa, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, otra promesa, y yo os recibiré, otra promesa, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y luego el apóstol dice, así que amados, puesto que tenemos, hablando de esas promesas, tales promesas, ¿qué vamos a hacer? O sea, si yo entiendo que Dios tiene algún propósito con mi vida, además de salvarme, eso me debe motivar a vivir en santidad. Pero si yo sé que Dios específicamente quiere hacer algo conmigo, como muchos de los que están aquí lo saben, hermano, yo tengo que guardarme para Dios. Porque Dios trabaja con instrumentos limpios, con personas que se disponen a vivir para Dios, a agradar a Dios, a vivir en santidad para que Dios use su vida. Entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí hay dos áreas, abarca la parte interna y la externa. Cuando dice limpiémonos de toda contaminación de espíritu, está hablando de lo interno, de mis motivaciones, de mis pensamientos, de mis deseos, de mis emociones. O sea, eso está por dentro. Eso no se ve. Eso no lo ve nadie. Eso no lo conoce nadie. Pero yo tengo que, en esa parte donde nadie me ve, donde a donde nadie puede entrar,
donde solo Dios conoce y yo conozco mi condición. Es ahí donde Dios espera también que viva una vida de santidad. Bendito sea el Señor. Donde nadie nos ve, donde nadie nos conoce, ahí es donde nosotros de verdad mostramos de qué material estamos hechos. Sí, porque donde lo vea uno todo mundo, eso es bonito. Es donde nadie nos está viendo. Ahí es donde nosotros mostramos qué clase de cristianos somos. ¿Qué clase de relación tengo con Dios? Y luego dice de toda contaminación de carne, de lo que se ve. Eso sí ya se ve. Entonces es fácil a veces uno limpiarse de la contaminación de carne, pero a veces le cuesta a uno limpiarse de la contaminación de espíritu. Entonces la verdadera santidad es una santidad interna y externa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, es una santidad que debe ser permanente. No debe ser, bueno, hoy voy a ser santo porque hoy tembló. O me voy a santificar porque por esto, por aquello, o sea, que sea una santificación permanente. Por eso dice Hebreos capítulo 12, verso 14, dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie, dijo un viejito, y es nadie. El llamado que Dios nos hace como nación santa es a vivir en una vida de santidad permanente, seguir la santidad sin la cual nadie, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y creo que el anhelo nuestro es ver al Señor. Sí, ¿por qué? Porque estamos aquí, porque queremos verle, ¿verdad? Hoy le hemos visto aquí en el culto. Y le estamos viendo en el culto. Yo en los cultos veo al Señor. O sea, sentimos al Señor, sentimos su presencia. Yo no sé usted, sí, todos, pero todos hoy hemos sentido al Señor. ¿Sí o no? Hemos cantado, adorado a Dios y hemos sentido la presencia del Señor. Una presencia hermosa, linda. Alabado sea Dios. Pero mire que es necesario vivir en santidad para poder verlo. Bienaventurado, dice la Biblia, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo verán aquí y lo verán en la eternidad. Cuando uno guarda su corazón, hermano, uno ve a Dios aquí en todo. Lo ve en la economía, lo ve en la familia, lo ve en la salud. Usted ve a Dios en muchas áreas obrando. Bendito sea el nombre del Señor. El último privilegio que quiero que miremos, que nos menciona el apóstol Pedro, volvamos nuevamente a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. La parte final dice: nación santa, otro privilegio, pueblo adquirido por Dios. La palabra adquirir, esta palabra adquirir tiene sinónimos. Uno de ellos es ganar, otro es comprar. Entonces usted y yo hemos sido un pueblo que el Señor nos compró, nos ganó. O sea, nosotros le pertenecemos al Señor. Eso es otro privilegio. Hemos sido adquiridos por Él. O sea, Jesucristo, dice la Biblia, que nos compró con su muerte en la cruz. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 y verso 19.
Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hechos capítulo 20, verso 10, verso 28, en la despedida que hace el apóstol Pablo, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Oiga esto, ¿la iglesia de quién es? La cual Él ganó por su propia sangre. O sea, usted y yo le pertenecemos al Señor porque el Señor nos compró, el Señor nos ganó con su propia sangre. Por eso usted encuentra en las Sagradas Escrituras muchos términos que enfatizan esta gran verdad, que usted y yo somos pueblo de Dios. Por ejemplo, Isaías 43, 21, parte del texto dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro. Tito capítulo 2, verso 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, usted y yo le pertenecemos al Señor. Somos pueblo de Dios, somos su propiedad. Por eso Satanás no puede hacer con la iglesia lo que él quiere. No puede hacer con la vida de un creyente lo que él quiere. O sea, Dios tiene tanto cuidado de nosotros que dice la Biblia que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea, es una forma de decir que Dios tiene cuidado minucioso de cada uno de nosotros. Dios tiene un cuidado minucioso de su vida, hermano, hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo somos pueblo del Señor. Y la parte final del texto en Primera de Pedro 2:9 dice el propósito para el cual Dios escogió, santificó, adquirió, por qué Dios nos convirtió en reyes, en sacerdotes, por qué disfrutamos de esos privilegios. La parte final del texto dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, todos estos privilegios están consignados en la iglesia para que nosotros anunciemos las virtudes, para que nosotros proclamemos, para que nosotros demos a conocer lo que mucha gente ignora, estos privilegios que la gente no conoce, todas estas bendiciones que se disfrutan solo en el Señor. Usted y yo como pueblo de Dios tenemos una gran responsabilidad y no podemos quedarnos callados. Debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos anunciarlo a través de la predicación, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro estilo de vida. Hay que anunciar esas virtudes. Hay que anunciarle a la gente que Dios ha escogido un pueblo y que pueden ser parte de ese pueblo también. Y que hay grandes bendiciones de Dios
reservadas para todo aquel que se acerca a Él. Vamos a estar de pie, por favor. Aleluya. Démosle gracias al Señor por todos esos privilegios que hemos recibido de Dios, por todas esas bendiciones que Él ha consignado en nuestra vida, no por méritos que nosotros hubiéramos hecho, no por méritos propios. Disfrutamos de esos privilegios por su gracia, por su infinito amor, por su misericordia. Usted y yo somos un pueblo adquirido, una nación santa, un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Por eso usted y yo podemos adorar a Dios. Podemos exaltar al Señor por sus bondades, por su misericordia. Dele gracias a Dios por todos esos privilegios que Él nos permite disfrutar. Aleluya, gracias. Dígale gracias por haberme escogido.